buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Por supuesto, seguimos con la secuencia de elaboración de platos de nuestra festividad de San Juan. Y por supuesto las cosas platos nuestros, ¿verdad? Porque muchas veces uno no tiene que estar esperando fiesta de San Juan para deleitarse con una rica y deliciosa comida típica. Recuerden que la cocina típica es identidad cultural. El mundo entero nos identifica justamente a través de la comida. La sopa paraguaya, la chipa, el chipaguazú, ¿por qué no? Y otros tantos, ¿verdad? Y menos en este caso que es una rica chipa, ¿eh? Tuve el placer de probar chipas hechos por paraguayos en otros países incluso, y por supuesto que gustan muy bien. Acá muy cerca, Buenos Aires, hay un chico que está ahí por la calle Santa Fe, cerca de la estación, donde diariamente de 6 de la mañana a 9 de la mañana vende canastas de chipas, por supuesto con su café, con su cocido, ya para la colectividad paraguaya y por supuesto sea también para aquellos amigos argentinos que gustan de esta tradición. Al final compartimos porque también ellos tienen una versión de chipa, pero la nuestra es nuestra y la que yo voy a hacer es por supuesto más todavía. Yo nunca me animé a probar esta chipa, pero sí me animo a preparar porque siempre me dicen de que lo más rico en Caacupé, en la zona, es chipa con butifarra. A mí me daba un poquito ahí de pensar dos veces para probar porque estamos hablando de la composición de nuestra chipa, por supuesto almidón, grasa y otra vez con butifarra adentro. Bueno, hoy probaré, les aseguro, pero sí voy a llevar la práctica de una manera más que interesante. Una chipa rellena, la propuesta aquí en el programa, los ingredientes son estos. Para esta chipa rellena necesitamos 500 gramos de almidón de mandioca, 6 huevos, 150 centímetros cúbicos de jugo de naranja, 250 gramos de queso paraguay, 150 gramos de manteca o grasa, sal fina, anís, choricitos o butifarras. Bueno, mise en place preparada, ahí está entonces la lista de ingredientes. Voy a empezar a ensuciar ya directamente la mesada. Cuando uno hace chipa, bueno, primero que es toda una festividad, toda una celebración. Me encanta porque obviamente la familia entera se integra. A lo mejor los varones, por supuesto los caballeros, quienes no son como nosotros, quien se dedique a la cocina, se ocupan de hacer justamente el fuego. Bueno, otros por supuesto empiezan a preparar la mesada porque al momento del amasado y el armado de las chipas realmente incluimos incluso a los chicos y celebro eso porque eso forma parte de nuestra tradición. Hago una suerte de corona con nuestro almidón de mandioca y por supuesto en el centro voy a ir agregando los ingredientes que yo necesito. Por supuesto, ustedes saben de que por una cuestión de tiempo no me da justamente eso que necesito para elaborar mucha cantidad, pero vamos a tratar de hacer mitad o un cuarto de la lista de ingredientes que ustedes ya tienen en la casa, ¿eh? Le puse en el centro 2 huevitos, por supuesto por encima del almidón le agrego sal fina, ahí está. Por supuesto encima del huevo también va una buena cantidad de manteca, la grasa es principal para esta preparación. Ahí está, y a diferencia de ustedes que le agregan un poco de leche, yo le voy a agregar jugo de naranja. Y esta receta, o al menos no esta receta, pero la combinación y el arte de agregarle jugo de naranja a la chipa, ¿saben? Saqué del libro de mi querida amiga Deima de Kerlin, que me regaló incluso, así que muchas gracias, un beso para Deima, yo sé que el programa siempre ve todos los días del día, ¿eh? Bueno, ahí está, tengo preparado entonces ya la naranja partida. Lo que voy a hacer justamente es darle mano a esto, integrar justamente esto que necesito, que es justamente huevo con la materia grasa y luego de a poco ir justamente mezclando ya con la harina de trigo, ¿eh? Está la chipa mestiza, que es justamente una combinación de almidón con la harina de trigo, la harina de maíz molida y que realmente queda una delicia. Pero también está el chipá aramino, que vendría a ser justamente esta, pero su versión por supuesto va a ser, y la peculiaridad de esto que va a estar justamente ya con el jugo de naranja. ¿Qué le hace el cítrico? Me olvidé de comentarles ya por qué le voy a agregar. Hice la prueba, copié la receta de mi querida Deima y por supuesto la chipa queda muy crocante, lo que nosotros comúnmente en guaraní le llamamos javirú así, es decir, que adquiere una crocancia gracias justamente al jugo cítrico, ¿no? Y le da realmente un sabor espectacular, me encanta, me encanta. Yo soy tan exagerado que en algunas veces, en esta no voy a hacer, le agrego ralladura de naranja, queda realmente fabulosa. 2 chipas de amigas yo aprecio, de mi querida doña Virginia, también su chipa es fabulosa y su sopa paraguaya, que ella hace realmente una delicia, y esta receta de la querida Deima, ¿eh? Bueno, muy bien, y de a poco acá en el centro que tengo justamente ya mi queso, eso es lo bueno y lo malo de la chipa, que ensucias de la pestaña te llenas de ingredientes, pero no importa, es repito, una celebración, es
Con una mano voy picando cubos de queso, porque ya tuve que picado antes, me olvidé. Tiro ahí en el centro, repito, humedad le da justamente a la chipa dos elementos muy principales. El queso, que tiene que ser el queso más húmedo, tiene que ser el queso fresco, rico, y por supuesto la materia grasa. Acentuamos la humedad por supuesto con los huevos, y ahí que muchas veces cuando se necesita se le agrega un poco de leche, o en este caso lo que yo voy a reemplazar y agregarle va a ser justamente el juguito de naranja. Ahí está, perfecto. Desmenuzo totalmente con la mano. Pueden rallar el queso para una cuestión de practicidad y tiempo rápido, ¿verdad? Para ahorrarse tiempo. Y ahí empezó la fiesta. Vamos a integrando todo con mucha cautela, con despacio. Este almidón es el refinado. Ustedes, por supuesto, van a encontrar en los supermercados el almidón a granel, que viene a ser el granulado, que para mí es el mejor almidón para una rica chipa, pero este es el que ya está previamente refinadito. Por eso casi parece una fécula, ¿verdad? Pero el almidón más rico, me encanta, justamente es el famoso el almidón casero, que viene de una presentación mía granulada, que es muy rica, por cierto. Y lo que se deja justamente, o el despojo, o el gabazo que va quemando, se llama el tepuiratú, que es una delicia. También se prepara chipa. El mbejú abebó se hace con el tepuiratú, que viene a ser justamente la parte del gabazo de la mandioca, porque el almidón justamente va a ser el líquido que se vuelve después sólido y se convierte en el almidón, y la parte del resto, bueno, eso también en el interior se guarda y se remoja con queso, con suero, y realmente es una delicia. Bueno, vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, porque estamos hablando de chipa, estamos hablando de mucha grasa, y por supuesto esta casa ayuda justamente a eso, ¿verdad? Combatir el excedente de grasa, por combatir la gordura, por supuesto la flacidez, así como también en el caso de las mujeres evita justamente el famoso y temido la famosa y temida celulitis. Muchas gracias, Dismar Salud y Cultura. Pueden llamar al 522-610 para que ustedes obtengan justamente eso que están necesitando luego de darse atracón con esta chipa, que va a tener su butifarra, va a tener su chorizo adentro, y que de hecho va a quedar una delicia. Breve pausa, a la vuelta seguimos haciendo nuestra deliciosa chipa rellena aquí en Cocinemos Juntos. Ya volvemos. Bueno, perfecto. Esto sí es la parte más interesante, porque nos ocupamos justamente de hacer esto, hacer que sea realmente una masa bien integrada. Hay que usar justamente la parte donde la mano tiene más fuerza, esta parte, para que justamente ocurra eso, la integración de todo el almidón, todos los ingredientes, el queso, su grasa, y por supuesto la chipa queda sabrosa dependiendo del amasado que se le da. Queda realmente una verdadera delicia. Lo voy a cortar voy a armar un cordón, voy a cortar en unas porciones. Por supuesto me iré ingeniando cómo ir rellenando, algunos con la butifarra y otros por supuesto será con el delicioso choricito picante, que va a quedar muy bien. Va a quedar realmente de una manera espectacular. Ahí está, yo creo que un minutito más de amasado, y esta masa va a estar más que excelente. El amasado correcto se obtiene de esta forma, así como están apreciando, con la parte más pesada, y obviamente tiene que agarrar a toda la parte de la masa. Ahí está. Cansa un poquitito, pero eso no importa. Nos prolijamos, por supuesto, la mano, sacamos el excedente, que todo es masa que se queda, no más, no se preocupen. Ahí, y bueno, empiezo a cortar en rollos. Una pieza a un costado ahí, siempre vayan cubriendo con algo que no se nos seque. Ahí está, voy a cortar ahí. Tengo unas porciones casi uniformes, voy a hacer como algo redondito, aprieto un poquitito, ahí está, se pega un poco por la mano, pero eso no ocurre. No quiero agregarle mucho almidón porque no quiero que se me endurezca, quiero que salga la chipa súper tierna. Ahí está. Ah, perdón, todo acá otra vez, todo ahí, me olvidé. El anís. Una chipa sin anís para mí es realmente un pecado. Tiene que tener anís estrujado. Ahí está.
Me dicen de que hay personas que que acostumbran a agregarle a la sopa paraguaya anís. Nunca probé, pero debe quedar muy rica. La chipa sí tiene que tener anís, ¿eh? Ahora sí, hago como un cordón, saco un pedazo, el tiempo corre chico y hay que comer chipa, no tengo nada hecho todavía. Mi cocina siempre es real. Hago como unas bolitas, presiono un poquitito ahí y permítanme ir agregándole unos cortecitos de butifarra. Le agrego chiquito, ¿por qué? Porque voy a hacer una medida chiquita. La butifarra ahí adentro. Ya tenemos una. Presiono la otra. Hago como una cavidad, como un huequito. Coloco la butifarra ahí. Empiezo a doblar con la masa y le doy forma, ¿eh? Es una ocurrencia mía. Ustedes pueden hacer alargaditos como deseen, pero sí asegúrense de que el tamaño de la chipa sea siempre todas iguales por la cocción pareja, ¿verdad? Cerramos. Esta butifarra me dicen de que viene de la zona de Caacupé, que yo tuve un placer en una ocasión grabando otro programa que fui a grabar justamente con una familia que viven justamente de la elaboración de este producto tan nuestro, ¿eh? Una más hago, chicos, y esos 4 ya quiero colocar en un pires para llevar en el horno. Después me quedo haciendo el resto porque quiero que le gustemos la chipa y vean ustedes cómo queda justamente el acabado, ¿eh? Colocamos las rodajitas de butifarra adentro, luego hacemos con los choricitos también, ¿eh? Ahí está, le damos una forma como quieran, redonditas, alargaditas, como ustedes deseen. En realidad nuestra forma no es la prioridad acá, la prioridad es que se nos cocine y podamos probar. Esto llevo en el horno mientras aprovecho, justamente están viendo masa de chipa, están viendo por supuesto con su butifarra adentro y les preocupa, pero obviamente la solución tengo yo. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura que ofrecen la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro masajeador. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura porque nos ofrecen realmente esto, ¿eh? Estos productos fabulosos que nos sirven justamente para vernos bien y cuidarnos un poquito la silueta después de mucho atracón de comidas típicas, después de mucha chipa, por ejemplo. Así que muchas gracias. Repito el teléfono 522-610, ¿eh? Bueno, antes de hacer la última, tengo una pausa todavía, Ruth, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy picando los choricitos también que voy a agregar dentro de la chipa. Si me quedo haciendo eso yo aquí, voy a cortar unos cordones y empiezo a armar justamente la otra versión. La versión que va a tener justamente choricitos dentro de la chipa, ¿eh? Por las dudas y este consejo antes de la pausa, tengan siempre a mano un poco de almidón por si se les humedezca mucho, por si realmente por si el queso sea muy fresco y por supuesto durante el proceso del amasado se les pegan por la mesa, entonces van espolvoreando con un poco de almidón. Eso les doy esa idea nomás para que después no se vean en apuro. Ahora sí, hacemos la pausa, la vuelta, vemos cómo queda nuestra chipa y seguimos compartiendo este programa con ustedes. Ya volvemos. Bueno, de vuelta ahí, aquí en el programa, por supuesto, ahí están apreciando ustedes nuestra chipa que ya está en el horno. Yo sigo con la otra versión, justamente es colocar los choricitos dentro. La masa que estábamos haciendo, le coloco rodaja de chorizo, choricito picante ahí, vamos cerrando. A estos choricitos les vamos a tratar de dar un moldecito alargado para diferenciar con los otros, ¿eh? Repito, la manera de presentar, la manera de la forma que ustedes les den, bueno, ya es una cuestión de ustedes. En eso no vamos a ponernos a discutir, pero me encantaría que esta masa prueben, por supuesto, también esta versión de la chipa que va relleno con algo, para darle una coquetería nomás, ¿eh? Sabemos que la tradicional nuestra es la chipa de almidón o la mestiza, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en tiempos de ir probando, por supuesto, nuevos sabores, de ir probando algunas cosas que se puedan fusionar y yo creo que no va a estar es nada mal que hagamos con nuestra chipa eso, ¿verdad? Voy dándole unas formitas, pero con el choricito siempre dentro, pero no se asusten si de repente algunos
por supuesto ustedes saben que cuando sienta el calor el chorizo va a empezar a disparar la grasita y si se rompe, no se preocupen, no se estresen por eso, no se echen a llorar en decir que no les salió bien, así que eso puede ocurrir, ¿eh? Ahí está, perfecto, colocamos ahí. Bueno, repito rápidamente, la preparación es muy práctica, es una receta diferente, nada más que estoy reemplazando la leche por un poco de jugo cítrico. Por supuesto es bien sabido que en el interior incluso se utiliza la naranja agria porque la acidez del cítrico por supuesto le da esa crocancia que muchas veces queremos que nuestra chipa tenga, ¿verdad? Entonces me parece una idea bastante interesante para que probemos y bueno, y veamos de qué manera pueda resultar, ¿eh? Estas chipas le estoy dando una forma alargadita, así que ya están ustedes como pueden justamente, porque esa es la parte divertida de la elaboración de la chipa, cuando los chicos se involucran, cuando los chicos por supuesto empiezan a armar sus chipas cuasi personalizadas, entonces muy interesante, ¿eh? Con la punta del cuchillo, como hacía mi finada abuela, le damos unos toquecitos diferente y va a quedar realmente una chipa bien casera. Los que están en el horno ya empiezan a emanar su olorcito rico, ¿eh? Bueno, te cuesta de gimnasio, sos de la persona que muchas veces te tentás con esto y rompe automáticamente esa dieta. La solución te ofrece Dismar Salud y Cultura porque te ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Muchas gracias los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias porque nos apoyan justamente con esto, ¿eh? Realmente algo fabuloso que hay que tener siempre en la casa y por sobre todas las cosas algo que nos conviene porque estamos en tiempo de pensar y en cuidarnos. Muchas gracias a los amigos, repito, de Dismar Salud y Cultura, el teléfono 522-610 o el 0982-380-527, ¿eh? Esta es la parte que muchas veces no da gusto hacer, ¿verdad? Después de la chipa hay que empezar a limpiar la mesada y bueno, no queda de otra porque bueno, esta preparación exige eso, todo el enchasque que uno lleva justamente con el proceso del amasado y mezclado de los ingredientes. Se queda realmente una cocina bastante desordenada, pero no importa, el gustito está para darse, ¿verdad? Quien quiera, por supuesto, saben de que quien tenga la comodidad de una amasadora, uno tranquilamente puede hacer con la amasadora, igualmente queda bastante bien y bueno, y ahí hay que nos ahorramos todo este despelote en la cocina, pero reitero, cuando uno quiere darse un gustito, por supuesto mimar a la familia con esto, bueno, no hay de otra, tranquilamente se puede hacer, ¿eh? Bueno, a ver, ¿vieron chicos cómo está la chipa? Ya puse la asadera, capaz que tenga que hacer el trabajo de, por supuesto, lo que están en el pires alzar más arriba después para que se dore un poquitito, pero todavía nos queda tiempo, ¿eh? Empezó a salpicar toda la puerta del horno, no importa. Chipas, ustedes van a escuchar cuando visiten mi país, van a escuchar al llegar en el aeropuerto chipa, bueno, viene a ser como una suerte de panecillos hecha en base de almidón de mandioca con su queso, su huevo, su leche, bueno, y otras versiones, por ejemplo como esta, pero hay otras. Por eso en este material presentamos la chipa y sus variedades y bueno, y todo lo que uno puede aprender sobre esta alimentación y algo que nos caracteriza a los paraguayos. Pocos son los comestibles que caracterizan tanto al Paraguay como la chipa, también llamada pan paraguayo, y que se prepara con almidón de mandioca, harina de maíz, queso y anís. Sin embargo, pocos saben que hay 80 tipos de chipas, entre los que figuran por extensión el popular mbejú y la muy difundida sopa paraguaya. La chipa paraguaya tiene dos capitales, Eusebio Ayala, que es el departamento de Cordillera, y Coronel Bogado, Itapúa, ciudades que se caracterizan por su producción de chipa. Entre la variedad más conocida encontramos la chipa almidón. Es la chipa más popular y se trata de un panecillo cuyos ingredientes principales son el almidón de mandioca, el queso, la grasa y la leche. La chipa mestiza, que se mezcla el almidón de mandioca con la harina de maíz. La chipa caburé se hace con una masa semejante a la de la chipa almidón, solo que es más consistente. Se moldea alrededor de un palo y se cocina sobre las brasas. La chipa cuerito es una chipa sui generis, hecha con harina, agua y sal, que se cocina frita. La chipa guazú es un pastel que se prepara con maíz tierno rallado, leche, queso, grasa y cebollas. Se cocina al horno.
Chipazoo, la traducción es torta de carne. Es una chipa en forma de panecillo hecha con una masa de harina de maíz y un relleno de picadillo de carne y cebollas. La chipa pirú son pequeñas rosquillas muy crocantes. La creatividad es abierta a la hora de preparar la chipa sin perder los elementos básicos y tradicionales de la masa original, como la que te proponemos hoy en Cocinemos Juntos, la chipa rellena. Bien, y ahí está, compartíamos justamente esto, la variedad de chipa y por sobre todas las cosas, un orgullo nuestro porque identifica la cultura culinaria paraguaya. Bien, la primera parte, los primeros que hice justamente ya están fuera del horno, están doraditos. Pudo haber quedado un poquito más de ahí para que se dore un poco más, pero de hecho en televisión el tiempo es oro, así que me apuran un poquitito. Voy sirviendo y hacemos rápidamente un repaso. Hice una corona con el almidón de mandioca, por supuesto en el centro puse los huevos, puse la materia grasa, encima del almidón puse sal, fui dándole mano para que se integren, por supuesto fue también luego ya el jugo de naranja, le puse el queso Paraguay desmenuzado, si ustedes desean rallar mucho mejor porque entonces el queso se esparce en toda parte, le di un buen tiempo de amasado, por supuesto luego fui armando unos bollos que algunos fui rellenando con la butifarra y otras chipitas que fueron rellenadas justamente con el delicioso choricito nuestro, queda una delicia. Esto dejo en el plato porque voy en busca de un cuchillo que tengo aquí a mano y voy a cortar esa chipa. Ustedes van a ver, quiero mostrarles cómo luce justamente con el relleno por dentro. Queda realmente una verdadera delicia y por sobre todas las cosas es algo delicioso, rico y por sobre todas las cosas algo que nos invita a que experimentemos en la casa. Voy a sujetar con mi mano misma, cortar y a ver qué tiene esto. Queda justamente la butifarra por dentro, la chipita, la masa de chipa y queda realmente con el corte de butifarra adentro, así que yo sé que no es como para que caigamos de la sorpresa, pero estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de nuestra chipa diferente y por supuesto relleno con sus cortecitos de butifarra. Fíjense cómo queda, por supuesto en tardes de mucho frío, por ejemplo, queda con un buen aperitivo. Bueno, colocamos en nuestros lugares siempre y vamos cerrando de a poco el programa, por supuesto agradecido. Y bueno, están ustedes compartir con nosotros también el programa a través del Facebook. Por supuesto, ustedes tienen una receta muy de la cocina o de la zona donde viven, porque estoy tan seguro que Paraguay también tiene su cocina regional. Por supuesto, los amigos del sur tienen ingredientes muy propios, algunas recetas muy propias, así como también del este. Y ni qué decir la gente que están en la frontera con Brasil, con Argentina, incluso con Bolivia, los amigos del Chaco paraguayo. Vamos cerrando el programa, agradecido por la preferencia. Será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos, porque de eso se trata. Una receta, empezamos a cocinar juntos y compartir con la familia. Chao, gracias.